6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Hoy, como ayer, estaremos aquí en duelo por esta tragedia que ha ocurrido en la República Dominicana. Una de las mayores tragedias que hemos tenido, no solo en el siglo XXI, sino en nuestra historia. Estamos hoy, pues, dedicados plenamente a ese duelo. Quiero decir algunas cosas. Aquí también está todo el equipo temprano, pero quiero decir algunas cosas. Primero, voy a leer este comunicado del Banco Popular, del Grupo Popular. Grupo Popular confirma lamentablemente suceso que afecta a miembros de la familia Grullón y colaboradora. El Grupo Popular S.A. informa con profunda tristeza el fallecimiento en el día de ayer de los señores Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, su esposa Joana Rodríguez de Grullón, su hermana Alexandra Grullón, gerente del proyecto de Key Banco Digital Dominicano, su esposo, señor Eduardo Guarionés Estrella Cruz, y la colaboradora del Grupo Popular, señora Stephanie Avendaño Patricio, según información brindada por las autoridades correspondientes en el lugar de los hechos. Grupo Popular lamenta profundamente este hecho que enluta a la nación. Agradece de forma muy sincera las muestras de condolencias y extiende su solidaridad con todos los afectados de este incidente y sus familiares. Señores, es una de las mayores tragedias que ha ocurrido en el país. Medida en impacto, probablemente es la mayor en lo que va del siglo XXI, donde hemos tenido acontecimientos así inesperados como lo de las inundaciones del pasado mes de noviembre del año 2023, que de repente nos presentan un acontecimiento increíble, que fue el derrumbe de un muro en el túnel de la 27 con consecuencias catastróficas. Pero si enumeramos así rápidamente, pensamos en los polvorines, en las explosiones de San Cristóbal. En las explosiones de San Cristóbal, una un poco ya más dilatada en el tiempo, que fue la del polvorín, la explosión del polvorín en San Cristóbal, que eso fue en octubre del año 2000, y la más reciente, que fue la explosión que se produjo en el año 2024. Pero para comparar lo que nos ocurrió el pasado lunes, tal vez tengamos que hablar de el impacto inmediato del huracán David y la tormenta Federico, el inicio de la Revolución de Abril. Este es un acontecimiento que por lo que abarca, tiene un impacto irrecuperable para la sociedad dominicana, por lo menos en poco tiempo. Porque, hace un tiempo, ustedes recuerdan una tragedia que se produjo en Higüey, en una penitenciaría de Higüey. Es verdad que ahí murieron 136 personas. Aquí pudiéramos llegar a esa cifra,
pero no es el problema de la cifra, no es el problema de la cantidad de muertos, es todo lo que abarca. Es todo lo que abarca una tragedia como esta que ha abarcado, digamos, al alto empresariado, a la clase artística, al deporte y a una gran cantidad de profesionales liberales y de familias de comerciantes. Es decir, estamos hablando de un asunto realmente conmovedor. Conmovedor, señores. Esta es una de las mayores tragedias que ha ocurrido en este país. No creo que jamás, en poco tiempo o que en mucho tiempo, las cosas vuelvan a ser iguales en la República Dominicana. Ni para nosotros, ni para la sociedad, por el impacto que ha de tener este acontecimiento. Y quiero decir algo, señores. Miren, ustedes saben cuál es la única razón por la que entre esos muertos, esas muertes inesperadas, esas muertes tan lamentables, ustedes saben cuál es la única razón por la que entre esos muertos no está Antonio Espaillá, el presidente de nuestro grupo, que es a la vez, integrante de la familia Yeset, propietaria del Yeset. ¿Ustedes saben por qué Antonio Espaillá no está dentro de esos muertos? Por una sencilla casualidad que nos habla de la fragilidad de la vida, de lo fácil y lo expuesto que estamos a perderla en el momento menos esperado. Menos esperado. Señores, si Antonio Espaillá hubiese estado en el país y no donde estaba, que estaba en una feria de la radio en Las Vegas, y decidió ir a ese compromiso porque nosotros vivimos frente a desafíos tecnológicos que no podemos sencillamente dejarlo pasar. Entonces, Antonio Espaillá, por lo general, siempre participa en esta feria tecnológica de Las Vegas. Y esta vez, muy a pesar de que su deseo era quedarse en Santo Domingo, dijo, tengo que ir a esa feria. Y fue a esa feria tecnológica en Las Vegas. Pero si Antonio Espaillá se hubiese encontrado en la República Dominicana, Antonio Espaillá hubiese estado en la mesa que sufrió las peores consecuencias en esa tragedia. Porque en esa mesa estaba el señor Eduardo Grullón. Cuando estamos hablando del señor Eduardo Grullón, el vicepresidente de AFP Popular, en términos generales para la sociedad estamos hablando de un gran empresario, de un empresario importante y de un miembro importante de uno de los más importantes grupos financieros del país. Pero en el caso de Antonio Espaillá, estamos hablando no de un amigo, estamos hablando de un hermano. La relación entre Eduardo Grullón y Antonio Espaillá era una relación de intimidad familiar. No hay un solo acontecimiento privado y reducido de los Espaillá donde no estuviera Lalo Grullón y viceversa. Y viceversa. A través de esa amistad
y de esa hermandad de Lalo Grullón con Antonio Espaillat, pues cultivamos amistad con él, todos los miembros de este equipo del Sol de la Mañana. Una cosa que nosotros no decíamos, porque no era necesario hacerlo, porque se trataba sencillamente de una presencia personal. Señores, aquí no había una semana donde no se recibiera la visita de Eduardo Grullón en las mañanas, que pasaba a saludarnos de manera privada o a intercambiar con cualquiera de nosotros ideas sobre cualquier tema. No, ni siquiera temas relacionados con las actividades que él desarrolla, sino cualquier tema, es decir, cualquier intercambio, cualquier discusión, cualquier planteamiento, eso era habitual. Eso era habitual. Entonces, estoy diciendo esto porque no sé si a alguien se le ocurre pensar que una gente cuida más su propia seguridad que la de nadie. Si Antonio Espaillat, repito, hubiese estado en el país, Antonio Espaillat hubiese estado entre las víctimas de esa tragedia y entre las víctimas que fueron rescatadas de último, porque fue la mesa que más sufrió el impacto del derrumbe que se produjo en el Yesé. Lo que estamos aquí, conocemos otra virtud del señor Espaillat, que es un hombre de familia, es un hombre con nietos, con hijos, con su matrimonio, con bastante estabilidad. Y entre las cosas admirables, entre las cosas que uno más admira de Antonio Espaillat, está la devoción que ese señor tiene por su madre. Señores, doña Grecia no está acudiendo al Yesé porque por razones de salud ha estado fuera del país, y ha estado fuera del país precisamente para que no esté acudiendo al Yesé. Para que no esté acudiendo al Yesé. Es decir, que ¿cómo se puede concebir que supuestamente se manejen informaciones de inseguridades cuando esas informaciones de inseguridades ponen en peligro tu propia vida y la de tus personas cercanas? Si he cometido, pudiera decir que el error de hacer una mención de uno de los fallecidos cuando estamos hablando de más de 100 fallecidos, no es porque una muerte sea, digamos, más importante de la otra, sino para que tengamos claro de la connotación de lo que esto representa. Ustedes saben en qué mesa estaba esa familia por la que el Banco Popular hoy emite ese comunicado. Esa mesa, esas personas estaban en la mesa del señor Antonio Espaillat. Don Eduardo Grullón no era un cliente del Yesé, era un hermano de Antonio Espaillat. Que eso es otra cosa. Y estaba de cumpleaños, y ese hecho, más el hecho de que ahí estaba Ruby Pérez, era motivo suficiente para que Antonio Espaillat estuviera ahí. Que por las razones que le expliqué, no estuvo ahí. Muchas otras personas
que estuvieron ahí, pues han padecido esta tragedia. Pudiera mencionar otros nombres, pero solo estoy hablando de tal vez personas muy próximas, con las que este programa tenía vínculos. Por ejemplo, Octavio Dotel era una persona que sentía devoción por este programa. Y además, cuando a él se le desconsideró, cuando se cometieron cosas contra él que nosotros entendíamos que eran absolutamente inmerecidas e innecesarias, todo el mundo sabe la postura que adoptamos cada uno de nosotros con relación a eso. Es decir, era un amigo. De manera personal, pues hace 2 semanas yo estuve en Santiago de los Caballeros con el general Domínguez, Luis José Domínguez, el mayor general retirado Luis José Domínguez, golfista que fue cuñado de Juan de los Santos, un gran amigo que murió en esta tragedia. Entonces, esto no es algo que le ha ocurrido a los otros. Nos ha ocurrido a nosotros también, aunque desde luego yo no intento ponerme en el lugar del que ha perdido un ser querido. No hay forma de que nadie se pueda poner en el lugar, que nadie se pueda poner en los zapatos del ingeniero Eduardo Estrella. Pero eso no hay manera. Uno más o menos se puede imaginar, pero no hay manera de que nadie se pueda poner en esos zapatos. Eduardo Guarionés, que también era una persona muy cercana, muy afable, empezando prácticamente a vivir y probablemente en el mejor momento de su vida. Lo sorprende esta tragedia. Señores, eso reduce realmente a cualquiera a la impotencia. A cualquiera lo reduce a la impotencia. Entonces, el momento es primero de duelo. Segundo, habrá que determinar qué fue lo que produjo esa tragedia. Hay que determinar por qué se produjo esa tragedia. Hay especulaciones y gente que se aventura a disparatear de inmediato, que tú vas y te paras en el sitio y pretende dar opiniones estructurales, etcétera, o manipulando informaciones, que hubo un supuesto incendio con una planta. Bueno, lo que ocurrió con la planta del YC fue que le cayó un rayo. Ese rayo no afectó la estructura interna. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Eso hay que determinarlo. Y a partir de ahí, pues, establecer todas las otras cosas. Entonces, señores, esta página yo sé que será difícil pasarla, difícil superarla. Lo importante es que esto se va a hacer con transparencia y con responsabilidad. En el día de hoy, yo creo que corresponde llorar a nuestros muertos. He mencionado personas. Más adelante vamos incluso a abrir los teléfonos, porque ahí hay muchas historias de personas que son desconocidas para la mayoría de la gente, pero yo sé que hay muchas personas que las conocen. Los muertos ahí, para nosotros nunca serán un número.
son cada una de esas personas detrás de la cual hay una historia, hay una familia destrozada, y es importante que podamos compartir eso, que podamos compartir todas esas cosas. Ustedes, ayer emitió don Antonio Espaillat un mensaje con relación a lo ocurrido, reiterando que la única razón por la que no está entre los muertos, porque su mesa fue la que padeció las peores consecuencias, peores para todos, porque todo el mundo murió, que uno muera de una, pero las peores consecuencias, porque los últimos en ser rescatados, porque fue donde el aplastamiento tuvo las peores consecuencias, fue justamente en la mesa del señor Antonio Espaillat. Entonces, imagínense si el señor Antonio Espaillat no tenía interés por su vida y por la vida de los suyos. Imagínense eso. Entonces, señores, vamos a vivir esta tragedia, que si alguna lección nos da es la de la fragilidad de la vida. Esa que dice Epicuro, que pues no nos juntamos, es una cobarde que no nos encara directamente, porque cuando ella es, dice Epicuro, cuando la muerte es, ya nosotros no somos así. Nosotros nunca vemos la muerte, no la llegamos a conocer de verdad, porque nos sorprende en cualquier momento, pero cuando ella es, nosotros no somos. Cambio y fuera.